Lunes 20 de noviembre de 2023, emisión 452 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Tema: asesinato de dos policías cometido por el ELN en Saravena, Arauca, en diciembre de 2016. Este es apenas uno de los múltiples, de los reiterativos e infortunados ataques terroristas de las FARC o del ELN contra los agentes de policía en Arauca. Durante los últimos 40 años, muchos los agentes de policía que han caído asesinados por estos grupos criminales en el municipio de Arauca o en su zona periférica, cuando se encuentran desarrollando alguna actividad de protección de la ciudadanía. Y como lo hemos mencionado en anteriores episodios, se convierten apenas en una cifra, en un dato más, de la multiplicidad de acciones criminales que han cometido las FARC y el ELN por parejo, con el mismo esquema y en la lucha de su preponderancia por controlar todas las formas de delito en un municipio que, por su ubicación geográfica, fronterizo con Venezuela y con varios departamentos de Colombia, le coadyuva al plan estratégico del grupo narcoterrorista y facilita la inserción de células criminales en toda la región. Se superponen en Saravena narcotráfico, guerrilla, delincuencia internacional e intereses de distintos grupos relacionados con el narcotráfico, con la trata de personas, con el contrabando. Mejor dicho, como si todos los males se juntaran en uno solo sobre ese municipio que ha sido martirizado durante varias décadas por los grupos violentos. Adelante, mi coronel. Mi coronel, hoy lunes 20 de noviembre del 2023, la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación realiza una nueva sesión académica de carácter analítico y con ocasión de la emisión número 252 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Presentamos un análisis político estratégico del ataque terrorista del ELN contra la población del municipio de Saravena y el asesinato de dos policías en el mes de diciembre del 2016. En ese orden de ideas, ¿cuál es la importancia estratégica para Colombia y para la región del Orinoco del diverso departamento de Arauca? Mi coronel, aquí vemos en el mapa que el departamento de Arauca primero está ubicado en un sitio de un valor incalculable para cualquier evento geoestratégico, geopolítico, geohumano, geosocial, geoeconómico, que se pretende hacer lícita o ilícitamente en la frontera colombo-venezolana, por varias razones. Porque al norte tenemos una frontera binacional con el estado de Apure, venezolano, que únicamente está marcada por el río Arauca. Quiere decir que en tramos de 80, de 100 metros, se puede pasar de un lado a otro la frontera y ya eso genera una dificultad para ambos países porque aspectos ilícitos de la convivencia binacional se pueden afectar o crecer o multiplicar o estimular. En segunda medida, porque es un departamento que tiene al occidente una gran importancia de la topografía nacional con la cordillera oriental que va descendiendo generosamente hacia el oriente y dando paso a todo lo que se llamaría el piedemonte llanero, que lo vemos aquí en un color un poco más verde claro, y al mismo tiempo a la generación de una gran cantidad de cursos de agua sobre cuyos cauces, cursos hidrográficos, se asientan poblados, comunidades que hacen parte de la historia y del crecimiento infortunadamente desorganizado y sin ninguna armonía de plan de ordenamiento territorial, pero muy real
de comunidades, seres humanos que van creciendo sus intereses en todos los órdenes y se va formando una conflictividad derivada de la falta de planeación, de coordinación y al escaso e insuficiente, escasa e insuficiente, mejor, red de carreteras o de vías que integren a esta región. Vemos que están marcadas algunas que son, digamos, principales, pero tienen el gran problema que como están construidas a nivel, en gran tramo, y la zona es demasiado lluviosa, por lo que es toda la Orinoquía colombiana, entonces se desbordan estos cauces o aparecen cauces que surgen y luego se van, pero que quedan marcados en el llano y afectan muchísimo esas vías. Es una zona por excelencia ganadera para algunos productos agrícolas como el cacao, arroz, se podría cultivar allí muchísimo. Pero el problema de la violencia, el problema de la situación fronteriza que hace que el comercio ilegal sea una de sus fortalezas, la falta de políticas de los dos países para resolver esta situación y una larga lista de otros factores multiplican los problemas. Además que, como lo vemos aquí, la línea fronteriza es imaginaria y eso multiplica todavía más, incrementa o acrecienta los problemas. Entonces, el departamento tiene muchas características que analizarle y con un rótulo que lo hemos resaltado aquí siempre, sobre todo, la podredumbre administrativa que existe, ya que son contados con los dedos de las manos los funcionarios que han pasado por algún cargo público en Arauca que no terminan investigados por corrupción o relacionados con el grupo ELN o con las FARC. Es la tristeza de ese departamento que en contraste le produce mucha riqueza al país con el petróleo. Adelante, mi compañero. Podríamos tener un panorama descriptivo de las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales derivadas de la diversidad geográfica, la multietnicidad y la importancia Bueno, geopolítica estoy en videoconferencia. para Colombia del potencialmente rico en producción agroindustrial municipio de Saravena, Bueno, ubicado en la zona occidental del departamento de Arauca. pues mi coronel, del municipio de Saravena o hablar de la geografía política, la geografía local de cada municipio nos traería es como construir una enciclopedia acerca de cómo la violencia ha afectado desde hace muchos años toda la dinámica de la vida de ese departamento. Pero miremos el municipio de Saravena aquí, es uno de los tres municipios occidentales del departamento que está ubicado en el piedemonte, que tiene una buena parte que es ondulada y al oriente un poco ya más plano, que integra el llano de la Orinoquía con la cordillera andina, y eso en biodiversidad, en riqueza de pisos, en potencialidad agropecuaria y en potencialidad turística suma muchísimo. Y toda su zona norte es binacional, es bifronterizo, porque está señalado por el río Arauca, que tiene un cauce importante, no tan grande como el que tiene más al oriente, porque obviamente entendemos que hacia el oriente va recogiendo tributaciones desde Colombia y tributaciones desde Venezuela, con aguas que le van aumentando su caudal y su anchura en el territorio. Pero sí es navegable en esta zona, sobre todo en las épocas lluviosas, se facilita más la navegación. Y como vemos, limita al occidente con el departamento de Boyacá en la cordillera, y no es sino cruzar un tramo aquí pequeño y ya está en norte de Santander, y sobre todo que al cruzar la frontera por el río Arauca se puede internar en Venezuela y moverse por la zona donde Iván Márquez, Timochenko, Santrich y otros bandidos han tenido algunos campamentos
de las FARC, que inclusive el presidente Uribe al entregar el gobierno entregó hasta las coordenadas exactas donde estaban esas guaridas. Y luego el señor Santos dijo que estaba aprobado ya, que esas personas, dijo así, ya no estaban ahí. Pero esa es la zona aledaña, que es larga, bastante, tiene bastantes kilómetros, pero que facilita ese paso por ahí. Ahora, hacia el sur está ligado con el municipio de Fortul y hacia el oriente con Arauquita, que infortunadamente los hemos escuchado muchas veces como municipios afectados por la violencia. Aquí en este mapa vemos que el área urbanizada no está sobre el río, como se supondría para que fuera un puerto, pero está en el centro norte y está cerca del río donde hay puertos pequeños de caseríos que se han ido formando, como decíamos, por dinámicas humanas. Eh, Infortunadamente, Saravena se ha afectado tanto con la violencia que casi todos los hechos que se publican de allá son relacionados con la violencia. Pero como vemos, es un municipio de una geografía muy rica, que tiene que estar patrullado a toda hora, que tiene ya unas edificaciones importantes en el centro de la ciudad, eh, que le falta mucho de pavimentación y de infraestructura urbana, que como se nota es demasiado lluvioso por ser zona tropical y que allí, infortunadamente, a la población le tocó convivir con los actores de violencia que a diario causan terror y pánico dentro de la sociedad. Entonces, ese es el esquema que nos deja un examen muy rápido, primero del departamento y luego del municipio, para que entendamos mejor cómo se ha multiplicado la violencia en esa región. ¿Cuál es la significación geoestratégica del municipio de Saravena para que sea tan importante para los planes estratégicos de los grupos narcoterroristas colombianos y la narcodictadura venezolana? Pues aquí tenemos el pantallazo de de un escrito que publicó el periódico El Espectador en alguna de las tantas crónicas que se han elaborado alrededor del tema de por qué hay tanta violencia en, en Arauca, especialmente en el municipio de Saravena, Arauquita, Arauca, que son límites allá con la frontera, como veíamos, sobre el río. No es que en los otros municipios de Arauca no haya violencia, porque hemos hecho el seguimiento aquí y en los 7 municipios de Arauca hay mucho problema. Pero aquí en esta crónica tocan varias cosas y dicen que eh, primero la pugnacidad que hay entre grupos armados por controlar una zona que tiene un valor importante para avanzar hacia el centro del país y por la riqueza obviamente del petróleo que hay en todo Arauca y que atrae como un polo a los demás municipios, o a los habitantes de los demás municipios. En segunda medida, que esa situación binacional y desde que subió el comunismo a Venezuela con la narcodictadura de Chávez a finales del siglo pasado, los dirigentes comunistas del estado de Apure se han convertido en una fuente de apoyo para los terroristas colombianos. En tercera medida, podríamos agregarle la corrupción tan grande que hay en la Fuerza Armada venezolana relacionada con todo tipo de delitos, especialmente con el narcotráfico, que por razones obvias se multiplicó en la zona. Eh, También se podría decir que la pobreza que padece una gran cantidad de la población, y es una pobreza estructural, ¿no? Que además de limitación de ingresos en contraste con la riqueza que tiene el suelo, es la pobreza en educación, es la pobreza en salud, es la pobreza en desarrollo vial, es la pobreza en hacienda pública, que a pesar de que recibe ingentes ingresos, termina en las manos de los corruptos. Entonces hay todo un caldo de cultivo, hay material para que todo el que quiere especular venga y especule y para que la guerrilla y otros grupos criminales puedan cometer gran cantidad de atrocidades en busca de quedarse para sus botines con toda la riqueza, la producción económica y para que exista una diferenciación social entre los poderosos capos del narcotráfico, de la guerrilla, que son ricos, ultra ricos,
con los guerrilleros que les ayudan a hacer esa riqueza, que son pobres, y con la población que está a expensas del terror de esos delincuentes con armas y los delincuentes de cuello blanco que desgobiernan y terminan de robarse el resto, entre otras cosas porque algunos de ellos o muchos de ellos son controlados por la guerrilla. Se llegó a decir en un momento que no había un solo funcionario público o representante de esa región que no fuera producto de la acción impositiva de las FARC y el ELN y luego de los narcos que han rotado por la región. Y ahora le agregamos la incidencia de la narcodictadura de Venezuela. Como notamos, es una situación muy compleja para sacar una sola deducción. Mi coronel, ¿quiénes son los principales responsables del ataque terrorista del ELN contra la población en el área urbana del municipio de Saravena y el asesinato de 2 policías en diciembre del 2016? La foto nos dice todo y el título que lo pone en forma de interrogatorio nosotros podríamos quitarle ya con la experiencia que ha pasado con los años y los signos de interrogación y colocarlo como una aseveración. Y los dos personajes siniestros que están en la portada de la revista Semana y de fondo de la misma portada son los principales responsables de todo lo que pasó en esa época en Arauca. Por un lado, Juan Manuel Santos, uno de los mandatarios más cuestionados y más indignos que ha tenido la presidencia de la República. Y eso es mucho decir porque tiene una competencia muy fuerte con Andrés Pastrana, César Gaviria, con Samper, Petro y con Alfonso López y con otros personajes que han pasado por ahí de manera indigna. Él es el responsable porque en su afán egocentrista, mentiroso, tramposo de conseguir un premio Nobel de Paz, hizo lo que fuera para legitimar bandidos. Y el otro delincuente que está en la foto ahí, Talal Gavino, que es un criminal de una larga data, responsable de miles de acciones terroristas y principal ideólogo de esa acción de atacar la Policía Nacional como forma de causar terror y sacarla de los poblados y causar todo el pánico que lo logró durante la época del debilísimo gobierno de Pastrana y luego lo mantuvo a pesar de que se reestructuró este sistema de defensa pública por parte del gobierno de Uribe y luego el señor Santos que no hizo sino jugar con la buena fe de los colombianos ansiosos de paz, permitiéndoles todo tipo de trapacerías a estos delincuentes. Entonces, ahí están los dos principales responsables de esos crímenes en Arauca. Gracias, mi coronel. Con el propósito de formarnos una idea acerca del entorno táctico, estratégico y operacional de la presencia de los terroristas del ELN y de las FARC en la zona, hay antecedentes concretos de este orden relacionados con el ataque terrorista del ELN contra la policía en el área urbana del municipio de Saravena, Arauca, y asesinato de 2 policías en diciembre de 2016. Pues mi coronel, una manera sencilla, muy simplista, pero grave, desde luego, sería que nos fuéramos al punto número 3. ¿No? Muchos ataques terroristas de FARC y ELN, como los hemos enunciado de manera general en esta introducción, en esta primera parte del conversatorio, pero diríamos que es que eso va atado a otros dos elementos que los estimulan y lo acabamos de decir con los dos responsables. Y un elemento que lo ata a eso es el anuncio de una nueva farsa de paz con el ELN que hizo Santos cuando ya había avanzado muchísimo en su eh, corrupto interés de ser un premio Nobel de Paz, que repetimos una vez más, ni lo necesitaba Colombia, ni se lo merecía este dinero. Y ante esa cantidad de anuncios de paz, pues le permitió al ELN
como diríamos en un término muy nuestro, muy colombiano, aumentar o arrebatarse más. Inclusive los santanderianos dicen un término que es hasta muy popular, arrecharse más, o sea, lanzarse más con más ímpetu a sabiendas que eso aflojaba la mentalidad del gobierno, que tampoco tiene nada claro frente a la paz, y ponía a los colombianos en jaque. Entonces, es una cuestión que se enlaza una con otra. Pero desde luego uno preguntaría, ¿y eso por qué pasa? Es porque los pactos que se hicieron en Cuba fueron tan mal hechos, le permitieron tanto avance a la guerrilla que hoy lo estamos viendo el reflejo. Es que luego de 310 páginas de arrodillamiento, de entregarle el país a estos bandidos de las FARC, entonces esos 310 puntos esas 310 páginas, ¿no?, son insuficientes para el ELN que quiere más. Pues es la repetición de lo que pasó en el 91 con la constituyente. Eh, Se hizo una constitución que terminó siendo favorable en todos los sentidos a los delincuentes comunistas, pero no le sirve ni a la familia del ELN. Y 25 años después, el señor Santos firma otro pacto espurio con la FARC y les entrega en 310 páginas una nueva constitución del país para que hagan lo que quieran, lo que les dé la gana a los comunistas, y aparecen otros armados que no les sirve. Entonces, hay una cantidad de hierro, de orden estructural, de concepción estratégica y de visión hacia el futuro. Ahora miremos otros 3 puntos. Es que para el Frente de Guerra Nororiental, el número 6, la presencia de las narcodictaduras, primero de Chávez y Maduro, se convirtió en una fortaleza estratégica con un aliado muy firme, porque lo veíamos ahora que inicialmente fue muy somera la relación de algunos funcionarios públicos del estado de Apure con las guerrillas colombianas, pero en la medida que se fueron asentando y fortaleciendo las dictaduras de Maduro y de Chávez, pues ya se volvió, fue un elemento común. Entonces, casi todos esos alcaldes y funcionarios públicos de esos municipios son bandidos, son comunistas, son de los mismos, están relacionados con el narcotráfico, milicias, y necesitan de las FARC y el ELN para que les ayuden a matar venezolanos, a extorsionar venezolanos y a imponer el comunismo a la brava. Muy similar a lo que había acordado el señor Rafael Correa con las FARC en la frontera binacional y que quedó probado en los conquistadores de Reyes. Ahora, esas milicias populares del ELN que pasan al lado de la frontera, pues tienen una incidencia directa sobre el narcotráfico, la minería ilegal y otros delitos en la zona, comenzando por el de asesinar personas para someterlas a su estructura de terror. Entonces, ya se van sumando los hierros de Santos, el plan de los bandidos, la complicidad de funcionarios de otro país y la estratagema de manejar la paz a su gusto. Luego vino y también se fue sumando con negativa incidencia esa guerra a muerte entre carteles de narcotráfico en Arauca, Casanare y norte de Boyacá. Y como estaban en Cuba, el número uno, indiscutible Hierro de Santos, se coincide con el 8, que es el acuerdo que hubo por conveniencia de las FARC y el ELN en las cárceles y en las áreas donde delinquen. Y de remate, el terrorista Belandia Jaguar, más conocido como Felipe Torres, que se ha venido burlando de la justicia colombiana desde hace tiempo, con la complicidad del ELN, que cada vez que negocia pide que le levanten las órdenes de captura que tiene y sale y se mueve libremente y dice que no es del ELN, pero el ELN él ya se retiró, pero, pero al mismo tiempo el ELN es el que lo saca de los problemas judiciales cada vez que se le reabren los procesos. Y hasta escribió por ahí un pasquín de su autoría, en el cual relata toda su historia de criminal y cómo asesinó gente y secuestró, etcétera, siendo bandido el ELN. Es un contrasentido eso. Pero, como vemos, allá hay etnias indígenas, hay campesinos, hay estudiantes, y todos en la mira en ambos lados de la frontera para ser reclutados e integrarse a toda esta estructura criminal. O sea, los antecedentes
no son exclusivos de una cuadrilla, sino toda una estructura dependiente de decisiones políticas erráticas del señor Santos respecto a la paz en la región. 2 años y medio antes del ataque terrorista del ELN contra la policía en el área urbana del municipio de Saravena, Arauca, y asesinato de 2 policías en diciembre del 2016, los mismos criminales asesinaron a 4 policías en ese municipio. ¿Cómo sucedieron estos hechos? Pues según lo que está en los medios de comunicación, a las 6:30 de la mañana del martes 4 de junio de 2014, eh, cuando ya estaba terminando el primer periodo del gobierno de Santos y estaba empujando mucho el tema de la paz y hablaba de los dos, fueron asesinados miserablemente en la zona rural del municipio de Arauca, 4 policías y uno quedó herido, que estaban patrullando la zona por temas de seguridad y porque al otro lado de la frontera hay mucho delito y porque es su tarea, es su trabajo. La Policía Nacional tiene que estar eh, velando por la seguridad de las personas que están bajo su control. Y allí en un ataque sorpresivo fueron asesinados el subintendente Libardo Fabio Chacón Delgado, los agentes José Darío Acuña Suárez, Carlos Alvis Armenta, Alejandro David Mestre y quedó herido otro. eh, y entonces la prensa, en lugar de sindicar directamente a los bandidos del ELN, comenzó fue a especular que ahí hay uno y otro grupo. No, fueron asesinados por el ELN y esa es la falta de carácter y de claridad. Lo mismo que capturan un terrorista de esos con fusiles, con armas, y él mismo reconoce que es de la guerrilla, está uniformado. Y los periodistas todavía colocan que el presunto. Pero es parte del show. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo sintetizó el diario el ataque terrorista del ELN contra la población del municipio de Saravena y el asesinato de los 2 policías en el 2016? Pues 2 años y medio después del ataque que acabamos de decir, donde murieron los 4 agentes, eh, les montaron una trampa a la policía y cayeron en él. Lo llamaron por teléfono al cuartel, les dijeron que en el barrio 20 de julio del municipio de Saravena había una riña y que era incontrolable. Entonces 6 patrulleros de la policía llegaron en las motocicletas a prestar las atenciones que corresponden y ellos iban era con revólveres, que son policía de vigilancia, trabajo comunitario, no son de combate. Y resulta que allí los estaban esperando emboscados los bandidos y tan pronto llegaron en las motos, los atacaron con fuego nutrido y alcanzaron a asesinar a 2 de ellos. eh, y los otros quedaron heridos. Entonces, en la reacción, pues ya la policía y el ejército llegaron hasta allá, llevaron a los heridos al hospital, pero murieron 2 de los 6 eh, ocupantes. Luego el ejército sobrevoló la zona y hicieron alguna persecución, pero fue imposible, por lo que ya sabemos que estos bandidos tienen la facilidad de esconder los fusiles en la casa e inclusive volver a salir entre los curiosos que salen a preguntar que qué pasó. Entonces, es el problema de tener ese crecimiento desmesurado de la guerrilla, pero fue una trampa montada por los bandidos inventando una riña y haciendo el escándalo y pidiendo el apoyo de la policía y cayeron preciso en el engaño. Eh, Afortunadamente, los 4 que quedaron heridos fueron auxiliados rápidamente. De lo contrario, los hubieran masacrado a todos. Esa es la historia, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. ¿Cómo describió el mismo periódico la oferta de una recompensa pagada por el gobierno colombiano a quien coadyuvara a capturar a los responsables del ataque terrorista del ELN contra la policía en el área urbana del municipio de Saravena, Arauca, y el asesinato de 2 policías en diciembre del 2016? Pues
el comandante de la brigada, que era el general Pérez Durán, anunció públicamente que daba 20 millones de recompensa para quien informara algo que tuviera que ver con la captura de los bandidos. Y eso, infortunadamente, pues no deja de ser como un anuncio, porque jamás nadie delató nada. Y ya pasó, y si en este momento alguien los delatara, ¿quién va a pagar los 20 millones si ya es otra época y otro presupuesto? O sea que eso queda ahí en el olvido, queda es como en una promesa de nada. Y el periódico relata que, o dice que había dos líneas para llamar, pero eso nadie llama esas líneas. Eso ya toca es infiltrar esas organizaciones y trabajar de otra manera, pero pensar que alguien va a llamar esas líneas si la gente tiene miedo que le estén escuchando, y además no funciona. Eso de pronto funciona en las ciudades, pero por allá no. Y lo otro es que las capitales, mejor no me refiero a las ciudades capitales como Medellín, Cali, Barranquilla, no como Saravena. Y luego nombra que los muertos fueron Nelson Andrés Osorno Castrillón, de 31 años de edad, natural de Medellín, y Pedro Elías Rolón Vaca, natural de Saravena. Y ya describe que el ataque fue atroz, que fue con tiros de fusil, explosivos y de ametralladora, dice ahí. Entonces fue una emboscada completamente de aniquilamiento, y de milagro sobrevivieron los 4 policías de los 6 que fueron atacados. Pero en síntesis, la oferta de la recompensa no deja de ser como un formalismo. ¿Qué, qué publicó respecto a estos hechos el diario internacional BBC de Londres en su portal electrónico? Publicó una crónica larguísima, una crónica de análisis. Un periodista que se llama Natalio Cosoy se metió a la zona y cubrió varios aspectos. En uno de esos, que lo tituló así, le dieron 24 horas para dejar la zona, describió el drama de personas que le han dicho: usted tiene 24 horas para irse o se muere. Y relata que los que dijeron que no se iban, se murieron. Y luego relata que, a pesar de que el señor Juan Manuel Santos decía que eso, hemos dicho, era la octava maravilla, eh, la realidad es que en Arauca, por las calles de Saravena, para ser más específico, la policía tiene que llevar hasta el arma en la mano para poderse mover dentro del área urbana, y un policía custodiando a otro no se pueden mover solos, y tienen que hacer es como una maniobra táctica cada vez que avanzan. Y dice que el cuartel de policía está lleno de marcas de disparos que le han hecho en distintas épocas en Saravena. O sea que, en síntesis, allí es permanente el asedio armado contra la policía. Es como si fuera un fortín de ISIS o Al Qaeda en el Medio Oriente, haciendo la comparación aquí del ELN. Tienen controlada la población por medio del terror y se dan el lujo de expulsar gente, y los que no se van se mueren, o de atacar la policía cada vez que quieren dentro del área urbana, o inclusive el cuartel del grupo Reavís Pizarro, que no queda muy lejos de allí, de la ciudad. Cada vez que quieren, inmediatamente producen ataques terroristas con explosivos o contra los soldados desde distintos puntos. Esa es más o menos la primera descripción que hace en esa crónica el señor Osoy. Mi coronel, ¿por qué la agencia de noticias BBC de Londres afirmó que la plaza central de Saravena estaba partida en dos? Pues el señor hace el análisis de que lo que él observó como periodista extranjero, con su distintivo de prensa para que no le pasara nada, y seguramente pidiéndole permiso a los bandidos, es que el centro de la ciudad, que es muy concurrido, como se ve ahí en la foto, está afectado directamente por el ELN. Y él describe que le quedó la sensación que la mitad de la gente que estaba en el parque tenía que ver con el ELN, que tenía todo controlado, por los movimientos que vio, por la forma en que se comunicaban, por la forma en que se colocan en la plaza. Y entonces la mitad está en la gente que sale a hacer sus actividades normales, pero la otra mitad está controlada completamente por el ELN, que tiene la observación permanente sobre todo lo que allí ocurre, para actuar de inmediato o perseguir a la población. Entonces la sensación que queda, dice él,
después de visitar la plaza principal del pueblo. Mi coronel, ¿cómo describió el mismo portal el tema de los constantes secuestros de ciudadanos perpetrados por el ELN en Saravena y alrededores? Pues contó allí que como siempre el ELN ha querido hacer el canje de los secuestrados que va tomando por sus bandidos que están presos, lo relacionó con el tráfico ilegal de petróleo, que es una mafia completa, y entonces ejercen el control con el narcotráfico y todos los grupos criminales ejercen un solo control, un solo paquete. Señaló que todo ese movimiento de personas que hay del lado y lado de la frontera, que no es sino cruzar el río Arauca, se relacionan con una u otra forma delictiva y que el secuestro, así como lo estaban haciendo en el Chocó, donde tenían secuestrado a un funcionario público, también que lo investigaban por bandido, por torcido, eh, es un arma muy poderosa que tiene el ELN en todas las regiones para extorsionar en todos los sentidos al gobierno nacional y a sus adversarios políticos. ¿Cómo describió la BBC de Londres la encrucijada del señor Yesid Lozano Fernández, alcalde de Saravena, a comienzos de 2017, así como el drama de una desprotegida joven por acción del ELN que en un solo día padeció la masacre de 3 hermanos? Pues describe que el alcalde de Saravena, Yesid Lozano Fernández, eh, era una de las personas más amenazadas en ese momento del país, que para ser un municipio tan pequeño tenía un esquema de seguridad de más de 50 personas, que un hermano de él fue asesinado por el ELN, que el otro fue secuestrado por las FARC y que él también estuvo secuestrado por el ELN, eh, que por donde se mueve tiene que tener todo un despliegue de policía y algunos funcionarios de ellos de civil en observación y análisis, que no se podía demorar mucho donde iba, que recibía anónimos y amenazas por teléfono en su oficina, porque el ELN y la FARC le estaban exigiendo de todo, hasta lo imposible. Y a renglón seguido, en esa misma crónica, relata la historia de una muchacha que dice que ella es primero huérfana porque el papá no existe, se lo mataron la guerrilla, y que en una sola noche, una sola tarde, mejor, tarde-noche ya, en una finca donde los hermanos trabajaban en producir plátano, yuca y cacao, que fueron abordados por terroristas de ELN que llegaron y los asesinaron sindicándolos de ser miembros de las FARC. Y que los bandidos duraron más o menos 4 años ocultando la verdad y que un día cualquiera les enviaron una nota, como dicen los campesinos, una boleta, dicen los campesinos, diciéndoles que les iban a devolver los cuerpos y luego eh, les dieron algunas instrucciones y comenzaron ellos la averiguación. Entonces que tenían era que ir con la Cruz Roja y sí, les entregaron los cuerpos 4 años después, obviamente ya los huesos, ¿no? Los esqueletos, porque ya había pasado mucho tiempo. Y pues en la prueba de ADN se comprobó que sí eran los 3 hermanos de esta joven. Entonces es un hecho dantesco de una realidad que es aterradora, que la perpetraron en esa guerra que tienen entre FARC y ELN allá en Arauca, y que siendo muy puntuales aquí, de nada y para nada lo nombra el curita de Rux. Entonces uno dice, si ese caballero estaba escribiendo la historia de las FARC, del conflicto, cómo fue que pasó, ¿por qué no cuenta ese hecho tan atroz en el cual es evidente que en una guerra, que él no la menciona para nada, entre estos dos grupos criminales desaparecían la gente y luego se burlaban de las personas y además tenían un alcalde como este amedrentado y que allá al final no se sabe si es FARC o ELN porque son ahí macater de bandidos haciendo daño de lado y lado. Esa sería la síntesis de lo que se podría deducir de esas dos crónicas.
o de esa extensa crónica. Mi coronel, ¿cuál es el drama de las comunidades indígenas de Arauca sometidas a las atrocidades del grupo narcoterrorista del ELN y de las FARC en la zona rural de Saravena? Pues en ese tiempo que fue el periodista, vio que aquí en Saravena estaban desplazadas unas comunidades indígenas, 12 familias de una etnia que llama Macahuán, que son ellos muy aferrados a su tierra y tienen sus tradiciones, como lo hemos visto. Y aquí notamos cómo están viviendo apiñuscados en condiciones infrahumanas en el área urbana, tratando de protegerse de la violencia del ELN y las FARC. Eh, y cuenta, pues, que esa violencia ha generado muchos combates y ya le dan la vuelta, como si fuera el ejército el que tuviera la culpa del desplazamiento de los indígenas y no de los bandidos. Entonces, esta es otra cosa que el señor de Rux en su informe no relata, es la manipulación que tienen los comisarios políticos del ELN y la SAR para sacar a la gente de las regiones y luego ellos mismos aparecen siendo como las víctimas que se ofrecen a hablar ante los medios a contar que son víctimas, cuando son ellos los que han promovido ese éxodo, asusando y amedrentando a los campesinos e indígenas para que se vayan y les despejen la zona, aduciendo que son víctimas de la violencia. Es un juego de guerra política muy calculada y jurídica que les ha funcionado hasta ahora y que cuentan hasta micrófonos en medios internacionales como la BBC de Londres. Y, coronel, ¿por qué la ONG internacional Human Rights Watch afirmó en un reportaje publicado un mes antes de iniciarse la pandemia del COVID-19 en enero de 2020 que en el departamento de Arauca los terroristas de las FARC y el ELN son la policía? Lo ilustró con esta foto y, y es una foto en la que es muy reciente porque es de 2020, 2019 mejor, cuando las FARC cumplieron 55 años de acciones terroristas y a pesar de que hayan dicho que se desmovilizaron con el Santos, lo cual es mentira, y publican los dos mensajes, eh, o mejor dicho, las FARC lo publicaron con letra azul, 55 años de lucha, y al ratico llegó el ELN y le colocó también ahí su complemento con letras negras. Entonces quedó FAREP 55 años y ELN 55 años de lucha porque coinciden más o menos las épocas fundacionales de estos grupos criminales. Pero lo que ya relata además eso es que la gente definitivamente ante ese temor que hay termina consultándoles a los bandidos y no a la policía para solucionar problemas de linderos, problemas de dificultades entre vecinos, problemas de la acción comunal en los que la policía debería mediar o dar la instrucción o ayudar a la población. Pues no, es más fácil que estos bandidos impongan el terror. Inclusive lo señala que lo hacen al otro lado de la frontera en varios municipios venezolanos. Entonces esa es la descripción que hace ese artículo. Podemos Bueno, ver el video en el que la ONG Human Rights Watch resume el extenso escrito en torno al control coactivo de los grupos criminales contra los habitantes de todo el departamento de Arauca. ¿Sí? Acá se hace lo que ellos dicen o uno se muere. Estamos aquí en Arauca, en la frontera entre Colombia y Venezuela. Aquí se percibe un enorme control social por los grupos armados. El ELN y una disidencia de la FARC imponen las reglas y nadie se anima a incumplirlas. El grupo armado legal, quien coloca las reglas en el municipio o en el caserío donde vivo, es el ELN. En ambos lados de la frontera, tanto en el departamento colombiano de Arauca como en el estado venezolano de Apure, grupos armados controlan la vida de los residentes de forma violenta. Las reglas son: no se le puede hablar al ejército, no se puede salir tarde de la noche, y si no las cumplimos, el objetivo o la pena es muerte.
Los grupos armados amenazan a los civiles para que respeten sus reglas y les imponen castigos que van desde multas hasta trabajo forzado e incluso la muerte. Yo estuve en una cantina ese día. No sé cómo pasaron las cosas, pero yo a él no le hice nada, ni lo insulté, ni lo miré feo. Solamente el muchacho se me arrimó, me empujó, sí me empujó. Al otro día, muy en la mañana, llegó un carro, me amarraron, me vendaron los ojos y me llevaron en el carro. Me pasaron un río, me llevaron para una finca. Yo supe que estaba en Venezuela, estuve trabajando 7 meses que nunca no recibí plata, nunca me pagaron, no me dieron nada. Innumerables víctimas viven en silencio y con miedo mientras los grupos armados operan en ambos lados de la frontera con una impunidad casi total. A mí me gustaría ir con mi hija, tener tranquilidad, donde las personas vivan bien sin humillaciones. ¿Qué tal eso? Adelante, mi coronel. Mi coronel, por favor escuchemos con reverencia un minuto de silencio en memoria de las víctimas del ataque terrorista del ELN contra los policías en el área urbana del municipio de Saravena y su asesinato en diciembre del 2016. Mi coronel, trajo el pacto para Santos en 2016 alguna paz al departamento de Arauca, atacado por los grupos narcoterroristas colombianos durante las últimas 6 décadas. No, respuesta simplemente no, mi coronel, lo vemos que con estos hechos que continúan en Arauca y la gran cantidad de sucesos que hemos tenido de enfrentamiento entre estas bandas criminales y sobre todo ese video que acabamos de ver, que es de 2020, o sea, 4 años después del show que hicieron en La Habana, en Cartagena y aquí en Bogotá, y de las mentiras monumentales de Juan Manuel Santos, acompañado por De la Calle y por el general Mora, que decían que eso era una perfección, pues simplemente no, porque la violencia sigue hoy igual o peor en Arauca que cuando estaba desgobernando Santos. ¿Tiene Colombia alguna esperanza de paz real y de resarcimiento a las víctimas del ELN en el departamento de Arauca en las actuales conversaciones de paz con el gobierno de Petro? Nada, cero.
no se ha logrado nada y por el contrario, cada vez que dicen que avanzaron en la mesa y salen funambulescos personajes haciendo shows, vemos sucesos como el reciente secuestro del papá de Luis Díaz, el cinismo con que el ELN dice que tienen que dejarlo secuestrar o que el Estado les tiene que pagar no sé cuánto dinero, que ellos son pobres, asesinan, masacran, les destapan que actos de violencia y de corrupción que siguen, disputas entre bandidos, relaciones con la narcodictadura de Maduro. O sea, nada. Quiere decir que si llegan a firmar algún show, como quiere el señor Petro, para eternizarse en el poder, más adelante lo que habrá es más violencia, nuevas organizaciones criminales del ELN y la burla permanente a las víctimas. O sea, esperanza ninguna. Y coronel, ¿es procedente enunciar algunas reflexiones de orden táctico operacional relacionadas con el ataque terrorista del ELN contra la población del municipio de Saravena y el asesinato de 2 policías? Eh, pues mi coronel, mirando el mapa y analizando un poco lo que vemos, podríamos resumirlo de todo lo que decimos siempre, es que no hay Estado en Arauca. Allá ellos son colombianos porque geográficamente el territorio llega hasta allá. Son colombianos porque históricamente les hemos dicho que son colombianos, pero no están integrados al desarrollo nacional porque la institucionalidad está permeada por la corrupción, porque al otro lado de la frontera hay un desgobierno total, lo que es un proceso comunista en desarrollo contra Colombia y contra Latinoamérica y contra Venezuela, desde luego, y porque no ha habido una dirección estructurada para orientar el futuro de esta región. En síntesis, en estos 4 renglones que acabo de decir, podríamos resumir la tragedia que vive allá y las reflexiones geopolíticas y estratégicas alrededor de lo que allí sucede. Entonces, con eso resumiríamos todo el entorno estratégico y político y le daríamos el paso a mi coronel Alarcón para sus comentarios del día. Pues mi coronel, el comentario se titula Indiferencia, comodidad, zona de confort versus negociación, cese al fuego, terrorismo. Para terminar en la pregunta, ¿paz total? Analizada la situación actual que vivimos en nuestro querido y golpeado país, en manos de la izquierda comunista, que hace y deshace por doquier, imponiendo su afrenta terrorista y sacándole al pobre pueblo que tanto dicen defender los poquitos dineros ahorrados de toda una vida de trabajo y sacrificio, porque los restantes poco a poco y como si la culpa fuera del pueblo que gobierna, nos los terminan extorsionando con impuestos y más impuestos. O si no, este diciembre seremos testigos de no poder calificar de la Navidad como una dulce Navidad, cuando estábamos acostumbrados desde nuestra niñez y en estratos bajos a recibir o adquirir estos manjares en las tiendas del barrio, las mismas que fueron dispuestas con ese castigo fiscal. Y qué decir de las compras de 200 o 500 pesos de aceite y otros artículos para hacer la sopita y el arrocito diario. Esta es una terrible realidad que los pobres deben vivir, pero no sé cómo les van a cobrar impuestos llevándolos a la pobreza. Siguiendo con el análisis y el título de nuestro comentario de hoy, vemos cómo a modo de venganza, el gobierno de Petro sigue y sigue manifestándose en contra del pueblo y ya no puede eximir de las acciones terroristas y delincuenciales ni al campo ni a la ciudad, pero ante tantas
repetitiva eventualidad, secuestros, extorsiones, asesinatos, expulsión de la fuerza pública, etcétera, en medio de negociaciones y cancelaciones, impedimentos para combatir, cese al fuego, sometimiento y desplazamiento forzado de campesinos, reclutamiento de menores y demás. Nos encontramos que esa continuidad y los hechos que a diario tratamos en nuestro programa institucional de la memoria histórica siguen con vigencia y desarrollándose por más de 6 décadas. Pero a pesar de que el pueblo se manifiesta, parece ser que aún continúan algunos que permanecen en sus propias zonas de confort, con su dejar hacer, dejar pasar, atemorizados, horrorizados, esperanzados de pronto que esto acabe y de verdad llegue algo nuevo. Pero la observación de este comentario va dirigida a que si estamos enterados y a lo largo de este tiempo varias conversaciones, tanto en el país como en el exterior, sabemos que siempre serán burladas por los narcoterroristas mientras el gobierno gasta y gasta para poder ver estos bandoleros recreándose y emborrachándose en el Caribe del fruto del sudor de los colombianos que pagamos impuestos. Porque tenemos que dejar, ¿por qué tenemos que dejar el convencimiento que este acompañamiento de los garantes es gratuito? Así las cosas, ¿para qué diálogo? ¿Para qué conversaciones? Acuerdos. Garantes. Cese al fuego bilateral, unilateral. Tengamos en cuenta todas las acciones terroristas que a diario relatamos. Aprendamos de estas y por favor, no traguemos entero, pues cada día nos hundimos más y para recuperarnos, quién sabe si lo podremos ver y quién sabe si nuestros hijos y nietos nos lo perdonen. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias. En conclusión, usted ratifica problema, ausencia de políticas de Estado, ausencia de claridad estratégica, desconocimiento o complicidad, no se sabe cuál, con el ELN y sus representantes, gastos inoficiosos en las conversaciones que terminan desfavoreciendo el terrorismo a Colombia y abandono total de esa región. Pues llegamos al final, les agradecemos a todos su asistencia y los invitamos esta noche que vamos a hacer un ejercicio académico en la Fundación y seguiremos nuestra tarea diaria de construir memoria histórica y de formar estadistas con visión estratégica. Buen día para todos. Buen día, mi coronel. Muchas gracias. Gracias y buen día para todos.